Un saludo para todos. Damos continuidad a las clases de semiología endocrina con la semiología de tiroides. Y antes de empezar, vuelvo otra vez y les comparto el libro La semiología endocrina o semiología médica de Argente Álvarez, donde pueden encontrar todos los casos clínicos y una amplia revisión de los temas que vamos a tratar hoy. Esta clase también la vamos a dividir en dos videos para que no quede pesada la presentación y ustedes tengan más facilidad. Entonces voy a permitirme compartir pantalla, la presentación, y voy a deshabilitar el video para que no vayamos a tener interferencias. Entonces vamos a hablar de la semiología de la glándula tiroides, una glándula que tenemos aquí ubicada en el cuello y es uno de los órganos endocrinos que es accesible al examen físico, lo podemos evaluar, al igual que las gónadas masculinas. Son dos órganos endocrinos que accesibles al examen físico. Es una glándula con forma de alas de mariposa, con un lóbulo izquierdo, uno derecho, un istmo en la parte central. Está ubicado en la cara anterior del cuello a nivel pretraqueal, tiene una relación con el cartílago tiroides, tiene las glándulas paratiroides ubicadas en la parte posterior y está inervada por el nervio laringio recurrente. Un recorderis a nivel del corte histológico, como lo vemos, vemos que está distribuida en folículos. Las células foliculares rodean el líquido coloide donde se encuentra la tiroglobulina y donde se empiezan a depositar el yodo para producir la hormona tiroidea. Dentro de esas células foliculares se encuentran unas células CO parafoliculares que son las que producen la calcitonina. Para que haya producción de hormonas tiroideas es fundamental tener un adecuado aporte de yodo. El yodo se une al aminoácido tiroxina para producir la monoyodotirosina. Se unen dos monoyodos tirosinas y se va a producir la diyodotirosina. Y cuando se acoplan dos diyodos tirosinas, pues se va a producir la tetrayodotiroxina o tiroxina o T4, que es el principal producto de la glándula tiroides. Fundamental también conocer el eje hipotálamo, hipófisis, glándula, tiroides, y vemos cómo en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de tirotropina o TRH que viaja hacia la adenohipófisis y en la adenohipófisis estimula la producción de hormona estimulante de la tiroides o TSH o tirotropina y esa TSH va a estimular la síntesis y liberación de la hormona tiroidea. La hormona tiroidea ya actúa a nivel periférico y hace un feedback negativo para la producción no solamente de TSH, sino de TRH. La función de las hormonas tiroideas es múltiple, actúan en todo el sistema o todo el cuerpo humano tiene receptores para la hormona tiroidea. La hormona tiroidea activa el AT3 que se hace por conversión a través de las desyodinasas. Y vemos como la AT3 pues es una hormona que actúa a través de un receptor nuclear y a través de esa unión va a activar una serie de funciones innumerables dependiendo de donde se encuentre el receptor. Entonces vamos a tener estimulación de bombas sodio-potasio, de enzimas gluconeogénicas, de enzimas de la cadena respiratoria, de las cadenas pesadas de miocina, de los receptores adrenérgicos y muchos más. Entonces, como es un efecto sistémico, puede producir una gran variedad de alteraciones cuando hay disfunción de la glándula tiroides. En el neurodesarrollo, en el crecimiento y desarrollo fetal infantil, contractilidad cardíaca, motilidad gastrointestinal, metabolismo de lípidos, metabolismo óseo, balance hídrico-renal, gasto energético, generación de calor y peso corporal. Volvemos a repetir los tres mecanismos que tenemos de alteración en la función hormonal tiroidea. Ya lo habíamos hablado en la glándula suprarrenal, pero aquí podemos tener mecanismo patológico por exceso hormonal, por deficiencia hormonal o por resistencia a la hormona. Entonces, ¿cómo evaluamos una disfunción de la glándula tiroides? Con una historia clínica completa, un examen físico completo, y eso lo complementamos con pruebas de laboratorio, con la bioquímica, TSH, T4, T3, anticuerpos. En caso necesario, cuando encontremos alteración anatómica de la tiroides, pues nos podemos ir a una imagen como ecografía o para ver
funcionalidad, gammagrafía u otro tipo de imágenes, y en caso necesario vamos a solicitar una biopsia cuando hay sospecha de patología maligna. Dentro de esa historia clínica, pues tiene que haber un interrogatorio donde vamos a anotar la edad, el género, la procedencia. La mayoría de alteraciones de la función tiroidea son más frecuentes en las mujeres, y hay áreas donde hay más patología como tipo bocio por presencia de bociógenos en el medio ambiente. Hay que establecer el inicio de los síntomas, el tiempo de evolución, qué cantidad de alteraciones puede tener y antecedentes personales, anotar muy bien medicamentos recibidos, incluyendo tratamientos homeopáticos. Hay mucho tipo de moléculas que la gente toma y pueden tener exceso de yodo y eso puede alterar la función tiroidea. Antecedentes ginecostétricos, porque cuando hay alteración de la función tiroidea puede haber infertilidad, irregularidad menstrual, puede producir bloqueo de la funcionalidad de los ovarios, y antecedentes familiares porque puede haber una tendencia familiar a heredar este tipo de patologías. Al examen físico vamos a notar el aspecto general de nuestro paciente, si hay cambios en la piel, si hay cambios en la apariencia física, en la voz, si hay aumento del volumen del cuello o cambios emocionales. Y al examen físico, como les había mencionado, es uno de los dos órganos que son accesibles del sistema endocrino al examen físico. Entonces podemos palpar la tiroides a través de una valoración completa con un examen del cuello. Entonces empecemos con las fases, cómo es la apariencia de nuestro paciente. Y vemos que aquí tenemos una paciente con unas fases abotagadas, edematizada, y estas son unas fases que presentan un paciente con esoftalmos. Entonces, inmediatamente con las fases que presenta nuestro paciente, podemos decir, esta paciente de acá puede tener un hipotiroidismo y este paciente de acá un hipertiroidismo por la apariencia que nos da. Al examen físico, pues el examen del cuello tiene que ser descubierto, podemos ver la forma, el tamaño, si hay masa, si hay asimetría, si hay cicatrices. Las cicatrices de cirugía se camuflan muy bien en los pliegues del cuello y muchas veces no se ven. Y evaluamos también si hay ese desplazamiento de la tiroides con la deglución y la cavidad oral por presencia de ectopias que se pueden presentar. Entonces, por ejemplo, en estas fotografías, miren esta paciente, tiene una cicatriz que se camufla muy bien aquí en el cuello, y aquí tenemos una paciente con una nodularidad que está en la parte del tercio superior del cuello, y vemos que no corresponde el área de tiroides porque la tiroides estaría ubicada un poco más abajo. Entonces también tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otras lesiones. Ya el examen físico, palpamos, ahí ya les voy a mostrar las técnicas de palpación, la forma, el tamaño, la consistencia. Se describe como una consistencia cauchosa y eso solamente se adquiere o se siente palpando muchos pacientes. Normalmente la tiroides no es dolorosa y podemos encontrar lesiones bien circunscritas que podamos distinguir o definir, además del parénquima, que son los nódulos y donde cuales podemos describir el tamaño, la posición, la consistencia. Entonces, esta es la consistencia de la tiroides. Normalmente se describe como elástico cauchosa. Cuando hay hipertiroidismo por enfermedad de Graves, la glándula se crece, hay un bocio y se siente un poco más blanda. Cuando hay tiroiditis de Hashimoto, es una glándula un poco más dura. Y tenemos que puede ser como una piedra cuando hay tiroiditis de Riedel o tiroiditis fibrosa o en el carcinoma. Esta es una de las técnicas más ampliamente utilizadas para la palpación de la tiroides. El examinador se ubica en la parte de atrás y abraza el cuello y con los dedos, el dedo ubicado en la parte posterior y los otros 4 dedos ubican la tiroides y la palpa. Entonces, esta es la técnica de Kervine. Y también tenemos el abordaje anterior, que son estas dos maniobras. En esta maniobra se va a fijar con el pulgar un lóbulo y con los otros dedos se palpa el otro, y en esta se toma como un gancho la tiroides. Se puede complementar una maniobra con la otra. También podemos auscultar la tiroides y se puede auscultar y podemos encontrar que pueden haber soplos, pero ojo, hay que estar muy pendiente porque en el cuello hay estructuras vasculares y podemos tener soplos que son transmitidos. Cuando hay
hipervascularización, como ocurre en enfermedad de Graves, puede haber un soplo continuo en la tiroides. Entonces, cuando hablamos de alteración de la tiroides, podemos hablar de dos tipos de alteraciones. Una son las anatómicas, que son las que vamos a ver en esta primera parte, en este video, y otras son las funcionales. ¿Cuáles son las anatómicas? Cualquier crecimiento de la glándula, que lo llamamos bocio, o la presencia de nódulos tiroideos. Y podemos tener crecimientos difusos o crecimientos asociados a nódulos o muchos nódulos, que se llama bocio nodular o multinodular. Podemos tener un solo nódulo con la glándula de tamaño normal o podemos tener quistes tiroglosos, que ya vamos a revisarlos. Y tenemos alteraciones funcionales. Entonces, cuando decimos que la función está normal, es un paciente eutiroideo. Cuando la glándula está funcionando menos, se llama hipotiroidismo, y cuando hay aumento de la función, se llama hipertiroidismo. Y puede haber combinación de las dos. Yo puedo tener un paciente con bocio, con función normal, con hipo o con hipertiroidismo, y puedo tener un paciente con un bocio multinodular con función normal, hipotiroidismo o hipertiroidismo. Por eso siempre la tiroides se evalúa desde dos puntos de vista, anatómico y funcional. Vamos a empezar entonces con las alteraciones anatómicas. Bocio. Bocio es crecimiento de la tiroides. Está la clasificación del tamaño de la tiroides de la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF y del Instituto Internacional para la Deficiencia por Desórdenes de Yodo. Entonces, grado 0 de la tiroides normalmente no es palpable, no es visible, pero si se llegase a palpar la tiroides, sobre todo en personas que son muy delgadas o con cuellos largos, no debe ser mayor que la última falange del primer dedo del examinado. Es un poquito complejo, pero así es, no puede ser mayor de eso. No se debe ver en hiperextensión. Entonces, lo normal es que no sea ni palpable ni visible. La grado 1 es aquella que es palpable y visible cuando el cuello se hiperextiende. La grado 2 es cuando la tiroides es palpable y visible en posición normal del cuello. Se ve un poquito, yo lo puedo ver desde donde estoy sentada hasta donde esté mi paciente. Y la grado 3 es una tiroides que es visible a varios metros a distancia. A veces en algunas clasificaciones agregan la grado 4 con son bocios deformantes de mucho tiempo de evolución. La grado 1 no se las puedo mostrar aquí en fotografías porque pues es una evaluación dinámica. Tenemos que tener el paciente que hiperextienda el cuello o no para saber si es visible o no. Entonces, tenemos el bocio grado 2, que miren que se ve el crecimiento. Puede ser simétrico como en esta paciente o asimétrico siendo más de un lado. Bocios grado 2, miren, aquí tienen más de este lado, del lado izquierdo esta paciente. Bocios grado 3, que se pueden ver a distancia. Y estos son los que llaman a veces bocios grado 4, pero se pueden clasificar como grado 3. Son bocios de muchos años de evolución que nunca fueron intervenidos, este tipo de bocios. La tiroides también puede crecer hacia la cavidad endotorácica, y cuando crece hacia la cavidad endotorácica puede producir un signo que se llama el signo de Pemberton. Ojo, este signo no es exclusivo para la tiroides. Cualquier masa que esté ocupando el mediastino anterior y superior puede producir el signo de Pemberton. Entonces ven aquí, la masa ocluye el drenaje venoso y entonces hay congestión, inyección. Usted ve este aumento de la rubicundez en una paciente antes y después de la cirugía, que ven que ya no tiene esta congestión porque ya se ha hecho el tratamiento. Entonces, un bocio endotorácico puede ser incluso sospechado con una radiografía de tórax que no está diseñada para eso. En esta radiografía vemos la columna de aire a través de la tráquea y vemos que la tráquea está desviada, lo que hace sospechar que haya algo allí. Eso se complementa con una imagen, en este caso un TAC, donde se ve que hay un bocio que está comprimiendo la tráquea. Es decir, hay un bocio que está creciendo hacia la parte endotorácica. Entonces aquí vemos también el bocio, mírenlo acá, desde el cuello hasta la parte que se mete hacia el tórax. Y lo ven ustedes acá, desde el cuello hasta el tórax. Pero también hay otras estructuras en el cuello y no todo es tiroides. Por ejemplo, en este paciente está adelgazado, caquético.
cuerpo, miren el color de la piel. Tiene una lesión aquí que no está ubicada en la región de la tiroides y esta es una adenopatía por un carcinoma metastásico. Entonces podemos tener otras manifestaciones del cuello que debemos diferenciar de la patología tiroidea. Pasamos a otra siguiente alteración y es el nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo es una lesión bien circunscrita que yo puedo definir y palpar y diferenciar del resto del parénquima tiroideo. Los nódulos tiroideos tienen una prevalencia entre el 4 a 7% de la población. A medida que avanzamos en edad, si le hacemos ecografía a todas las personas mayores de 50 años, probablemente esa probabilidad de encontrar nódulos va a ser mucho mayor y puede llegar hasta el 76% con aumento de la edad. Es decir, que la nodularidad de la tiroides puede aumentar con la edad. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres y la prevalencia de que un nódulo sea maligno puede ir hasta el 15% independientemente del tamaño. Miren este paciente es un paciente con una masa que es dura como una piedra y si ustedes lo revisan bien tiene varias cicatrices de cirugías, incluso de vaciamientos. Es un paciente que lo operaron ya 3 veces de cáncer de tiroides y ahorita tiene una nueva recidiva. Esto no es lo usual, pero este es un cáncer que es agresivo en este paciente porque lo usual es que sean cánceres de buen pronóstico y que se puedan manejar adecuadamente. Hay varios factores de riesgo que puedan hacernos sospechar malignidad cuando un paciente tiene nódulo tiroideo. Uno de ellos es que tenga historia familiar de cáncer de tiroides o una neoplasia endocrina múltiple, eso nos puede hacer sospechar, o que tenga historia de irradiación en cabeza y cuello, o que ese nódulo crezca rápidamente, o que tenga una consistencia dura, esté adherido, que tenga ganglios además del nódulo, es decir, que ya tenga metástasis, que haya parálisis de cuerda vocal o que haya síntomas de compresión por masa allí a nivel del cuello. Ustedes ven aquí un niño y como es un niño, edades extremas de la vida, debe sospechar uno también que haya un cáncer. Entonces, nódulos tiroideos, miren aquí se ve el nódulo, aquí también lo ven y aquí también ven el niño ya en el quirófano para ser intervenido. ¿Cómo se evalúan esos nódulos? La técnica que más se utiliza y que más efectividad da en evaluar la caracterización de esos nódulos se llama ecografía de tiroides. Y la ecografía de tiroides nos da ciertas características y de acuerdo a esas características nos clasifica los nódulos con una clasificación que se llama TIRADS, que nos puede permitir decir si es benigno como un quiste o si ya tiene microcalcificaciones, si son bordes irregulares, si tiene, es más alto que ancho, si es hipoicoico irregular, que esto nos aumenta que pueda ser altamente sospechoso en un 70 o un 90%. Cuando esos nódulos son sospechosos en la ecografía, el siguiente paso es hacer una biopsia aspirativa por aguja fina, ACAP o BACAP, que se hace puncionando ese nódulo, aspirando las células para evaluarlas y mirar si tienen cambios o no. Otra técnica para evaluar la tiroides es la gammagrafía de tiroides, que es una técnica de medicina nuclear que nos proporciona no solamente información con estructura, sino también con función de la glándula y utiliza isótopos radiactivos. Normalmente utilizamos el tecnesio 99 para hacer diagnóstico y el yodo 131 lo dejamos para tratamiento. Entonces está la gamma cámara, se le da el tecnesio y lo que se hace con la gammagrafía es como es un isótopo radioactivo, ese isótopo pasa y es captado por el transportador sodio-yodo que hay aquí en la célula folicular y lo incorpora a la funcionalidad de la glándula y eso nos permite ubicar dónde está la glándula y su funcionalidad. Entonces, eso nos da imagen, la gamma cámara capta estas imágenes, donde podemos tener aquí en la letra A una glándula de tamaño normal. Aquí ustedes ven que está más oscura, es decir, hay un aumento de la captación. Esto es lo que vemos en enfermedad de Graves. Aquí hay varios nódulos, algunos que captan más que otros. Esto se llama un bocio multinodular. En el D ustedes ven que hay un solo nódulo único hipercaptante. Esto es un adenoma autónomo hipercaptante o enfermedad de Plummer.
En el E ustedes ven que no hay captación, esto es lo que pasa generalmente cuando hay inflamación tipo tiroiditis en la glándula. Y ustedes ven aquí en la última gráfica que vemos muy bien en el lóbulo del lado izquierdo, pero en el lado derecho vemos que la parte inferior no se ve y esto es lo que las gamografías reportan como un nódulo frío. Cuando capta lo llaman nódulo caliente. Hoy en día tenemos imágenes así más bonitas de colores, entonces esta es una captación normal. Aquí hay una captación difusa, aumentada, en lo que se ve en enfermedad de Graves. Aquí en un bocio multinodular. Y aquí tenemos un único adenoma hipercaptante o un adenoma tóxico. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí el cuello sin captación. Entonces, este paciente lo que tiene es una ausencia de glándula tiroides, es lo que se llama atireosis. ¿Qué vemos aquí? Vemos acá el cuello y vemos que hay una captación muy superior, demasiado superior, no está en posición de la glándula tiroides, es decir, que tiene tejido tiroideo por fuera de la glándula y esto es una tiroides ectópica sublingual. Y por eso decíamos que había que evaluar también la cavidad oral por presencia de ectopias o tiroides fuera del sitio usual en la parte anterior del cuello. Este paciente, por ejemplo, es un niño que tiene una lesión que está más arriba, pero está en la línea media. Aquí en esta parte de acá estaría localizada la tiroides, está más arriba en la parte media y esto corresponde a un quiste tirogloso. Entonces, recordemos que la glándula tiroides se forma en la base de la lengua y migra a través del ducto tirogloso hacia la posición que normalmente tiene durante el desarrollo embrionario. Este ducto tirogloso debe obliterarse. Cuando hay persistencia de este ducto tirogloso, se forman estas lesiones que son los quistes tiroglosos, que la característica principal es que están ubicados en la línea media. Entonces, el quiste tirogloso es una forma muy común de quiste congénito del cuello, es frecuente en niños, pero también puede encontrarse en adultos, afecta por igual hombres y mujeres. Entonces vemos acá un niño con un quiste tirogloso y aquí vemos un adulto y aquí vemos una señora con un quiste tirogloso. Esto será un quiste tirogloso, no está ubicado en la línea media, está en una región lateral y por lo tanto es otro tipo de quiste más raro que es el quiste branquial. Miren lo que les había comentado de la tiroides ectópica, entonces aquí tenemos una tiroides retrolingual, miren aquí otra tiroides, y si uno le hace la gamografía a este paciente, pues vamos a ver que hay solamente captación en esta parte, es decir, que la glándula tiroides nunca migró. Estas tiroides ectópicas generalmente son hipofuncionantes y el paciente está hipotiroideo. A este niño con este quiste tirogloso se le hace una gamografía y lo que se evidencia es que el único tejido tiroideo que tiene está ahí en el quiste, no tiene tiroides en la posición usual y vemos aquí otros tipos de más antiguas de reportes de gamografía. Aquí vemos una tiroides sublingual y aquí la vemos aquí retrolingual. Vamos a dejar hasta allí las alteraciones anatómicas de la tiroides y vamos a pasar en el siguiente video a las alteraciones funcionales.